Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a ahondar en el mundo de la enseñanza para adultos, Así es. con un video de Ina Virtual que se llama Planeamiento Didáctico. Exactamente. Prepárense porque vamos a descubrir cómo planear sesiones educativas, y no importa si no son maestros. De eso se trata. Imagínense poder aplicar estas técnicas para organizar mejor sus proyectos personales, o ¡Ah! hasta para aprender un idioma. Por supuesto. Este video nos da una guía súper completa Ajá. sobre cómo planear sesiones de aprendizaje Ya. que sean efectivas. Bien. Y lo genial es que esto va más allá de las aulas. Es como tener un mapa Ajá. que te ayuda a llegar a tu destino, pero con la flexibilidad de tomar caminos alternativos. Me intriga eso. Del mapa flexible. El video habla del planeamiento didáctico como algo escrito y anticipado. Sí. ¿Cómo se puede ser flexible si ya tienes todo planeado? Buena pregunta. Piensa en un director de orquesta. Él tiene la partitura escrita, pero durante la presentación. Puede ajustar el tempo, el volumen, la intensidad, Ajá. dependiendo de cómo sienta la música Ujú. o la respuesta de público. El planeamiento didáctico es similar. Te da la estructura, Ya, pero que permite ser adaptable a las necesidades del momento. entiendo. No es una camisa de fuerza, sino un punto de partida. Y hablando de puntos de partida, Sí, el video menciona beneficios para los maestros, muchos. como fomentar la creatividad y la reflexión crítica. ¿Cómo es que planear con anticipación puede llevar a eso? A veces pensamos que la planificación limita la creatividad, Sí. pero es al revés. Ok. Si tienes un plan sólido, Ajá. puedes despreocuparte de los detalles básicos Ya. y enfocarte en la chispa, en la conexión con tus alumnos o tu audiencia. Es como tener una base firme para improvisar con confianza. Me gusta esa analogía. Es como un chef que conoce la receta base, Exactamente. pero luego puede experimentar Claro. con ingredientes y presentaciones. Pero ¿cómo se aplica esto a nosotros que no estamos frente a un aula? Ahí está lo interesante. Aunque no demos clases, todos aprendemos y enseñamos constantemente. Imagina que quieres aprender a cocinar un platillo nuevo. Ok. Si aplicas el planeamiento didáctico, podrías investigar recetas, identificar los pasos clave, practicar técnicas específicas Ajá. y hasta preparar tu cocina para evitar distracciones. Claro. Es como organizar un viaje. No solo compras el boleto de avión, Exacto, sino que también investigas el destino, planeas actividades por supuesto. y preparas tu maleta. Sí. Y el video menciona que un buen planeamiento didáctico tiene varias características. Sí. ¿Cuáles son? Debe ser científico, creativo, reflexivo, integrador, claro, preciso, realista y flexible. 8 características en total. Suena complejo, Sí, un poco. ¿verdad? Yeah. Pero cada una tiene su razón de ser. De todas esas, me llama la atención flexible, Ajá. ya que lo mencionamos antes. No. ¿Cómo se logra ese balance entre un plan sólido y la capacidad de adaptarse? El truco está en entender que el plan es una guía, no un dogma. Debe ser lo suficientemente detallado Ya. para darte seguridad, pero lo suficientemente abierto, Ajá. para permitir ajustes en el camino. Como un buen guión de película. Claro. Tiene una historia definida, Ajá. pero deja espacio para la improvisación de los actores. Me encanta esa comparación. Y hablando de estructura, el video describe 5 etapas para planificar una sesión. Sí. ¿Nos podrías guiar por ellas? Por supuesto. La primera es ordenar ideas y reflexionar. Es como cuando tienes una idea genial, Ajá. pero necesitas plasmarla en papel para darle forma. Luego viene considerar las características de los estudiantes, Ajá. o en nuestro caso de la audiencia a la que queremos llegar. Ya. Es fundamental entender sus necesidades, conocimientos previos Ajá. y estilos de aprendizaje. Es como un sastre que toma medidas Exactamente. antes de hacer un traje. No podemos usar la misma talla para todos. Y después de considerar las características que sigue. El siguiente paso es escribir el plan, Okay. donde definimos los objetivos, la metodología, las actividades, el tiempo estimado para cada cosa, Ajá. los recursos que usaremos Ajá. y la forma en que evaluaremos el aprendizaje. Es como construir la estructura de una casa, cimientos, paredes, techo. Ya veo. Y una vez que tenemos el plano de la casa, ¿Sí? ¿qué sigue? La cuarta etapa es preparar los recursos didácticos. Ok. Aquí reunimos todo lo que necesitaremos. Materiales, herramientas, presentaciones, videos, Ajá. etc. Es como equipar la casa, muebles, electrodomésticos, decoración. Y finalmente la quinta etapa es preparar el entorno de aprendizaje. Yeah. Aquí nos aseguramos de que el espacio físico o virtual Yeah. sea propicio para el aprendizaje
Iluminación, ventilación, comodidad, ambiente tranquilo, libre de distracciones. Es como crear el ambiente perfecto para una cena con amigos. Exactamente. Buena música, iluminación tenue, una mesa bien puesta. De todas estas etapas, ¿cuál crees que es la más importante? Sin duda considerar las características de los estudiantes o de la audiencia. Aquí es donde entra el concepto de inteligencias múltiples. La idea de que las personas aprendemos de maneras diferentes. Ah. Algunos aprenden mejor de forma visual, otros auditiva, otros kinestésica. Un buen planeamiento didáctico toma en cuenta estas diferencias para que el aprendizaje sea efectivo para todos. Es como un jardinero que usa diferentes técnicas para que cada planta florezca. Y hablando de florecer, el video también nos habla del CEA, el ciclo de enseñanza-aprendizaje. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? El CEA es como la columna vertebral de una sesión de aprendizaje. Se divide en 3 momentos clave: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Cada uno tiene su función específica Ok, y contribuye al éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. suena interesante. Cuéntanos más sobre cada uno de estos momentos. ¿Cómo se estructuran? ¿Qué tipo de actividades se pueden incluir? ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas más allá del aula? Con gusto. Empecemos por la introducción, que es como la puerta de entrada a una nueva experiencia. Sí. Aquí es donde captamos la atención, Ajá, generamos interés ajá. y preparamos el terreno para el aprendizaje. Me intriga. ¿Qué tipo de actividades se pueden usar en esta etapa? ¿Algún ejemplo concreto? Claro que sí. Imagina que quieres enseñar a tus amigos a preparar un platillo nuevo. Ok. En la introducción, podrías empezar con una historia sobre el origen del platillo, mostrar fotos apetitosas Ajá. o incluso hacer una pequeña degustación para despertar su curiosidad. Qué buena idea. Es como preparar el escenario para una obra de teatro. Exacto. Primero creas la atmósfera, la expectativa, y luego se abre el telón. Sí, Y después de la introducción, ¿qué viene? llega el desarrollo. Ok. Es el corazón de la sesión. Ok. Aquí es donde realmente profundizamos en el tema, exploramos conceptos, Ajá. desarrollamos habilidades y ponemos en práctica lo aprendido. Es como el viaje en sí mismo. Ajá. Los paisajes, las aventuras, los descubrimientos. Me gusta la analogía del viaje. Y en este viaje del aprendizaje, Sí, ¿qué tipo de actividades se pueden usar en el desarrollo? depende del tema y del estilo de aprendizaje de la audiencia. Podríamos usar exposiciones dialogadas, debates, trabajos en equipo, juegos de rol, resolución de problemas, análisis de casos, prácticas guiadas, etc. La clave es mantener la participación activa Ya. de la audiencia Ajá. y fomentar su pensamiento crítico. Es como un guía turístico que no solo describe los lugares, Exactamente. sino que también te invita a explorar, Claro. a hacer preguntas, a vivir la experiencia. Y por último llegamos a la conclusión. Sí. ¿Cuál es su función en el ciclo de enseñanza-aprendizaje? La conclusión es como el cierre del viaje, donde recapitulamos lo aprendido, Ok. reforzamos los conceptos clave, resolvemos dudas y generamos un espacio para la reflexión. Es el momento de aterrizar, de integrar la experiencia y de prepararnos para el próximo viaje. Qué importante es esa etapa de integración. Es como cuando regresas de un viaje. Sí. Y te tomas un tiempo para revisar las fotos, compartir anécdotas y guardar los recuerdos. Y en esta etapa de conclusión, ¿qué tipo de actividades se pueden usar? Podríamos hacer una lluvia de ideas para repasar los puntos clave. Ajá, Un juego de preguntas y respuestas para verificar la comprensión. ajá. Una actividad de autoevaluación para que la audiencia reflexione sobre su propio aprendizaje. ¿Ya? O incluso una invitación a Bien. aplicar lo aprendido en sus vidas. Es como cuando el guía turístico te recomienda otros lugares para visitar, libros para leer o películas para ver. Te deja con ganas de seguir explorando. Todo este proceso del planeamiento didáctico y el ciclo de enseñanza-aprendizaje suena increíblemente útil, pero hay algún aspecto negativo que debamos considerar. Claro que sí. Ningún sistema es perfecto. El video menciona algunas limitaciones, Ajá, como el tiempo que requiere la planificación, ajá, la posibilidad de imprevistos durante la sesión, ya, o la dificultad para prever el tiempo que tomará una actividad, ok, si no conocemos bien a la audiencia. Es cierto. A veces, por más que planifiquemos, sí, las cosas no salen exactamente como esperamos. exacto. ¿Cuál dirías que es la clave para usar el planeamiento didáctico de manera efectiva incluso con estas limitaciones? La clave está en tener expectativas realistas y ser flexibles. Entender que el plan es una guía,
no un dogma. Estar preparados para adaptarnos a las circunstancias. Y sobre todo, recordar que el proceso de planificación en sí mismo ya es valioso, incluso si el plan necesita ajustes en el camino. Excelente punto. Es como un viajero experimentado que sabe que el itinerario puede cambiar, Exactamente. pero disfruta del viaje sin importar los imprevistos. Y ahora, ¿qué te parece si exploramos cómo podemos aplicar estos principios de planeamiento didáctico a situaciones fuera del aula? ¿Cómo podemos usar estas herramientas para ser más efectivos en nuestras propias vidas? Me parece una idea fantástica. En la siguiente parte de nuestra inmersión vamos a descubrir cómo el planeamiento didáctico puede ayudarnos a organizar proyectos personales, a aprender nuevas habilidades, a resolver problemas cotidianos e incluso a impulsar un cambio social positivo. No se lo pierdan. Sigamos con nuestra conversación sobre planeamiento didáctico. Vimos cómo funciona en la educación, pero ahora pensemos en cómo llevarlo a la vida diaria más allá del aula. Me encanta esa idea, porque aprender no se limita a la escuela. Claro. Siempre aprendemos cosas nuevas, ya sea en el trabajo Exacto. o con hobbies, o incluso en las relaciones. Pensemos, por ejemplo, en un proyecto personal ¿Ok? que quieras empezar. Ajá. Podría ser escribir un libro, ¿Sí? aprender a tocar un instrumento, Ajá. organizar un viaje o hasta remodelar tu casa. O dominar una nueva receta. El planeamiento didáctico nos ayuda a abordar estos proyectos con éxito. Podemos empezar por ordenar ideas y reflexionar, Ajá. como vimos en el video. Sí. ¿Cuál es el objetivo final? Ajá. ¿Qué pasos necesitamos para llegar ahí? Ya. ¿Qué recursos necesitamos? Y en la etapa de considerar las características, Sí. podríamos pensar en nuestros hábitos. De aprendizaje. Aprendemos mejor de forma visual, auditiva o kinestésica. Claro. ¿Nos motiva más trabajar solos o en equipo? Excelente punto. Al comprender cómo aprendemos mejor, Sí. podemos diseñar un plan a nuestra medida. Ajá. Y en la etapa de escribir el plan, Ajá. podemos establecer un cronograma, definir metas ¿Ya? y hasta identificar los obstáculos que podríamos enfrentar. Es como crear un mapa Sí. para nuestro proyecto, ¿no? Yeah. Un mapa que nos guíe, pero que nos permita adaptarnos si hay un camino bloqueado. Exacto. Y en la etapa de preparar los recursos podríamos reunir todo lo que necesitamos, ya Ujú. sean libros, herramientas, software Ya. o incluso la ayuda de otras personas. Y no olvidemos preparar el entorno de aprendizaje. Claro. Si estamos aprendiendo un idioma, por ejemplo, podríamos crear un espacio dedicado a la práctica, Sí. con diccionarios, música o películas en ese idioma. Claro. Y eliminar distracciones como el celular Ajá. o las redes sociales para concentrarnos mejor. Crear un ambiente propicio es fundamental, ya sea que estemos aprendiendo una nueva habilidad o simplemente tratando de concentrarnos en una tarea importante. Todo esto me hace pensar en cómo el planeamiento didáctico también podría aplicarse a resolver problemas. Me gusta cómo piensas. Dime, ¿cómo lo ves? Bueno, cuando tenemos un problema, a veces nos sentimos abrumados y no sabemos por dónde empezar. Pero si aplicamos las etapas del planeamiento didáctico, podríamos abordar el problema de manera más estratégica y efectiva. Estoy de acuerdo. Podríamos empezar por ordenar ideas Ajá. y reflexionar. ¿Cuál es el problema? Ajá. ¿Cuáles son sus posibles causas? ¿Ya? ¿Qué información necesitamos para comprenderlo mejor? Luego, en la etapa de considerar las características, podríamos analizar las particularidades del problema, Exacto. los recursos que tenemos Claro. y las posibles consecuencias de nuestras acciones. Exacto. Es como un detective que reúne pistas Ajá. antes de formular una hipótesis. Mm. Y en la etapa de escribir el plan, podríamos elaborar una estrategia. Ya, para resolver el problema, incluyendo los pasos, los plazos y las personas que nos pueden ayudar. Y no olvidemos la preparación de recursos. Podríamos buscar información en Internet, consultar con expertos o incluso hacer pruebas. Muy bien. Pilotos antes de implementar una solución definitiva. Y al preparar el entorno, podríamos crear un espacio libre de distracciones Sí. para concentrarnos en la resolución del problema. Es fascinante cómo los principios del planeamiento didáctico, aunque se originaron en la educación, se pueden aplicar a tantas situaciones diferentes. Es cierto. Y no solo eso, sino que nos ayudan a ser más organizados, a reflexionar sobre nuestros objetivos Ah. y a enfocar nuestra energía de manera efectiva. Y aunque el video se centra en la enseñanza, creo que estas herramientas son valiosas para cualquier persona que quiera aprender, crecer y alcanzar su máximo potencial. ¿No crees? Totalmente de acuerdo. El planeamiento didáctico nos invita a cultivar una mentalidad de aprendizaje continuo, de curiosidad Ajá. y de búsqueda de soluciones creativas. Y eso es algo que todos podemos aplicar en nuestras vidas, independientemente de nuestra profesión, edad o intereses.
Pero ahora me gustaría llevar la conversación un paso más allá. Si el planeamiento didáctico nos ayuda a nivel individual, ¿cómo podríamos aplicarlo para generar un cambio a nivel social? Esa es una excelente pregunta. El potencial del planeamiento didáctico para el cambio social es enorme. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Claro. Imagina aplicar esas herramientas para crear programas educativos que empoderen a las comunidades. Ajá. Diseñar campañas sobre temas importantes, como el cambio climático o la igualdad de género, o incluso desarrollar proyectos de desarrollo sostenible que beneficien a la sociedad. Wow. Me encanta esa visión. Es como si el planeamiento didáctico nos diera un mapa, no solo para nuestro propio camino, sino para construir un mundo mejor. Exactamente. Al utilizar estas herramientas de manera estratégica, podemos convertirnos en agentes de cambio, impulsando el aprendizaje, la colaboración y la acción colectiva para construir un futuro más justo, equitativo y sostenible. Es inspirador pensar en el impacto que podríamos tener si aplicamos el planeamiento didáctico con una visión social. Sin duda. Y no olvidemos que el aprendizaje es una herramienta poderosa para el cambio social. Al empoderar a las personas con conocimientos, habilidades y una mentalidad crítica, podemos impulsar transformaciones profundas y duraderas. Me encanta esa idea. Me parece que el planeamiento didáctico, con su enfoque estructurado y adaptable, nos brinda un marco ideal para llevar a cabo estas iniciativas de cambio social. Totalmente. Nos ayuda a definir objetivos claros, a planificar estrategias efectivas, a movilizar recursos, a crear alianzas estratégicas y a evaluar nuestro impacto de manera constante, asegurando que nuestras acciones realmente estén contribuyendo al cambio que queremos ver en el mundo. Y al final se trata de eso, ¿verdad? De utilizar nuestras habilidades y conocimientos para crear un mundo mejor. Un mundo donde el aprendizaje sea una herramienta para el progreso, la justicia y el bienestar de todos. Precisamente. Y creo que este deep dive nos ha dado una perspectiva valiosa sobre cómo podemos convertir esa visión en realidad. El planeamiento didáctico, más allá del aula, es una herramienta poderosa para el desarrollo personal, la innovación social y la construcción de un futuro más brillante. Totalmente de acuerdo. Ha sido un viaje fascinante explorar el mundo del planeamiento didáctico y descubrir su potencial para transformar no solo nuestras propias vidas, sino también el mundo que nos rodea. Espero que esta inmersión les haya inspirado a aplicar estas herramientas en sus propios proyectos y a seguir explorando el poder del aprendizaje para crear un cambio positivo. Hemos estado hablando del planeamiento didáctico y su increíble versatilidad. Me ha sorprendido cómo podemos usarlo para organizar proyectos, resolver problemas e incluso impulsar cambios sociales. Pero, ¿cómo lo aterrizamos a algo más tangible? ¿Cómo podemos empezar a aplicar esto en la vida diaria? Es una pregunta excelente. A veces con tanta información podemos sentirnos abrumados y no saber por dónde empezar. Lo importante es recordar que no se trata de memorizar fórmulas, sino de entender la esencia del planeamiento didáctico y adaptarlo a nuestras necesidades y circunstancias. Eso me tranquiliza. Entonces, ¿por dónde podríamos empezar? ¿Algún consejo para dar el primer paso? Claro que sí. Un buen punto de partida es elegir un área de tu vida donde quieras mejorar o un proyecto que quieras realizar. Podría ser algo pequeño, como aprender a cocinar una nueva receta, o algo más ambicioso como iniciar tu propio negocio. O finalmente organizar ese viaje que siempre hemos pospuesto. Exacto, una vez que tengas claro tu objetivo. Puedes empezar a aplicar las 5 etapas del planeamiento didáctico que vimos en el video. Ordenar ideas y reflexionar, considerar las características, escribir el plan, preparar los recursos y preparar el entorno. Me gusta esa idea de empezar con algo pequeño para familiarizarnos con el proceso. Es como aprender a andar en bicicleta. Primero con rueditas de apoyo, luego sin ellas. Precisamente. Y recuerda que no tienes que hacerlo todo perfecto desde el principio. La clave está en experimentar, aprender de los errores y ajustar el plan sobre la marcha. El planeamiento didáctico no es una receta rígida, sino una herramienta flexible que puedes adaptar a tu propio estilo y ritmo. Es un proceso de aprendizaje en sí mismo, ¿no? Y hablando de aprendizaje, me ha impactado la idea de que el planeamiento didáctico pueda usarse para impulsar un cambio social positivo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo se está aplicando esto en el mundo real? Por supuesto. Hay muchísimas iniciativas inspiradoras que están utilizando el planeamiento didáctico como base para generar un impacto social. Por ejemplo, hay organizaciones que lo utilizan para diseñar programas de educación ambiental que fomentan la conciencia ecológica y la participación ciudadana en la protección del medio ambiente. Qué interesante. Y seguramente también se está usando para abordar otros temas cruciales como la pobreza, la desigualdad, la discriminación
o la falta de acceso a la salud y la educación, ¿verdad? Sin duda, hay programas que lo utilizan para empoderar a mujeres en comunidades rurales, brindándoles herramientas para desarrollar sus propios negocios y mejorar su calidad de vida. También hay iniciativas que lo utilizan para promover la inclusión social de personas con discapacidad, creando espacios de aprendizaje accesibles y adaptados a sus necesidades. Es realmente inspirador ver cómo el planeamiento didáctico puede utilizarse para crear un mundo más justo, equitativo y sostenible. Totalmente. Y lo mejor es que todos podemos ser parte de este movimiento. No importa nuestra profesión, edad o experiencia, todos podemos utilizar estas herramientas para generar un impacto positivo en nuestro entorno. Me encanta esa idea de que todos podemos ser agentes de cambio. Y creo que Deep Dive nos ha dado una perspectiva valiosa sobre cómo hacerlo. El planeamiento didáctico, más allá de su aplicación en el aula, es una herramienta poderosa para el desarrollo personal, la innovación social y la construcción de un futuro más brillante. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. El placer ha sido mío. Y recuerda, el aprendizaje es un viaje continuo, lleno de desafíos y descubrimientos. El planeamiento didáctico es una brújula que nos ayuda a navegar por este viaje con mayor claridad, propósito y eficacia. Y que siga la aventura del aprendizaje. Espero que esta inmersión les haya inspirado a aplicar estas herramientas en sus propios proyectos y a seguir explorando el poder del aprendizaje para crear un cambio positivo. Hasta la próxima y que sigan aprendiendo.